El misterio de Jack the Ripper. A finales del siglo XIX, Londres era la ciudad más grande del mundo. Era el corazón del Imperio Británico, un imperio tan vasto que se decía que el sol nunca se ponía sobre sus territorios. La ciudad estaba llena de actividad. Carruajes cruzaban las avenidas principales, barcos llegaban al puerto cargados de mercancías de todos los rincones del mundo. Y las calles estaban iluminadas por nuevas lámparas de gas que representaban el progreso de la era victoriana. Pero esa imagen de prosperidad ocultaba una realidad mucho más oscura. En el East End de Londres existían barrios donde la pobreza era extrema. Uno de esos lugares era Whitechapel, un distrito abarrotado de inmigrantes, trabajadores pobres y personas que luchaban cada día por sobrevivir. Las calles eran estrechas y mal iluminadas, los edificios estaban deteriorados y muchas familias vivían hacinadas en una sola habitación. La vida en Whitechapel era dura, el desempleo era alto, el alcoholismo era común y la delincuencia era una preocupación constante. Muchas mujeres que vivían allí no tenían otra opción que recurrir a la prostitución, para conseguir dinero suficiente para pagar una cama en una pensión barata. En esas calles oscuras comenzó una serie de crímenes que cambiaría para siempre la historia del crimen moderno. El asesino responsable nunca fue identificado, pero el nombre con el que sería recordado surgió poco después: Jack the Ripper. El primer asesinato asociado con este misterioso criminal ocurrió en la madrugada del 31 de agosto de 1888. La víctima fue Mary Ann Nichols, una mujer de 43 años que había pasado gran parte de la noche caminando por Whitechapel en busca de clientes. Su cuerpo fue descubierto en una calle llamada Bucks Row. Un trabajador que caminaba hacia su empleo encontró el cuerpo tendido en el suelo. Cuando la policía llegó al lugar, descubrió que la mujer había sido asesinada de forma brutal. Su garganta había sido cortada profundamente y su abdomen presentaba heridas adicionales. La escena sorprendió incluso a los oficiales acostumbrados a ver violencia en las calles del East End. Al principio, la policía pensó que se trataba de un crimen aislado, pero solo una semana después ocurrió otro asesinato. El 8 de septiembre, el cuerpo de Annie Chapman fue encontrado en el patio trasero de una vivienda en Hanbury Street. Las heridas eran aún más perturbadoras. El asesino había realizado mutilaciones que parecían mostrar cierto conocimiento de anatomía. Este detalle provocó que algunos investigadores comenzaran a especular que el criminal podría tener formación médica o experiencia trabajando con cuchillos. A medida que la noticia se extendía, el miedo comenzó a crecer entre los residentes de Whitechapel. Muchas mujeres se negaban a caminar solas durante la noche y los hombres organizaban patrullas improvisadas para vigilar las calles. La situación alcanzó un punto crítico el 30 de septiembre de 1888, una noche que más tarde sería conocida como el doble evento. En pocas horas, 2 mujeres fueron asesinadas en diferentes partes del barrio. La primera víctima fue Elizabeth Stride, encontrada en un pequeño callejón. Sus heridas eran menos extensas que en los casos anteriores, lo que llevó a los investigadores a pensar que el asesino pudo haber sido interrumpido antes de completar el ataque. Menos de una hora después, el cuerpo de Catherine Dawes fue descubierto en Mitre Square. Las mutilaciones en este caso fueron mucho más severas. La escena dejó claro que el asesino había regresado rápidamente para completar su violencia. Fue durante ese periodo cuando comenzaron a llegar cartas a la policía y a los periódicos. Una de las más famosas estaba firmada con el nombre Jack the Ripper, aunque algunos historiadores creen que la carta pudo haber sido escrita por periodistas en busca de una historia sensacionalista. El nombre capturó inmediatamente la atención del público.
Los periódicos publicaban titulares alarmantes cada día. La historia se convirtió en un fenómeno mediático que se extendió mucho más allá de Londres. La última víctima, generalmente considerada parte de la serie principal, fue Mary Jane Kelly. Su asesinato ocurrió el 9 de noviembre de 1888 y fue probablemente el más brutal de todos. A diferencia de las otras víctimas, Mary Jane Kelly fue asesinada dentro de una habitación en lugar de en la calle. Cuando la policía entró al lugar, encontró una escena tan perturbadora que algunos oficiales dijeron años después que nunca pudieron olvidarla. Después de ese asesinato, los crímenes similares cesaron repentinamente. La policía había interrogado a cientos de personas. Se investigaron médicos, carniceros, inmigrantes, trabajadores locales e incluso miembros de la alta sociedad. Sin embargo, ninguna evidencia fue suficiente para identificar al asesino. Con el paso del tiempo surgieron muchas teorías. Algunos investigadores creen que el asesino era un residente local que conocía perfectamente las calles de Whitechapel. Otros sugieren que pudo haber sido un marinero que abandonó la ciudad después de cometer los crímenes. También han existido teorías mucho más elaboradas, incluyendo conspiraciones que involucran a figuras importantes de la sociedad victoriana. Pero la mayoría de estas teorías carecen de pruebas sólidas. Una de las razones por las que el caso sigue sin resolverse es que las técnicas modernas de investigación criminal no existían en 1888. No había análisis de ADN, bases de datos de huellas dactilares, ni métodos avanzados para analizar escenas del crimen. Muchos de los documentos originales de la investigación también se perdieron con el tiempo. Hoy, más de un siglo después, el misterio sigue fascinando a historiadores, criminólogos y amantes de los enigmas. El caso de Jack the Ripper no solo marcó uno de los primeros ejemplos de un asesino en serie moderno, sino que también reveló las profundas desigualdades sociales de la época victoriana. En muchos sentidos, el verdadero escenario del misterio no fue solo el asesino, sino la ciudad misma, una metrópolis gigantesca donde millones de personas vivían unas junto a otras, pero donde alguien podía cometer crímenes terribles y desaparecer en la oscuridad. Y así, más de 100 años después, el nombre de Jack the Ripper sigue siendo sinónimo de misterio. Un asesino que caminó por las calles de Londres, que aterrorizó a toda una ciudad y que, hasta el día de hoy, nunca fue identificado.